Hola patronartistas, bienvenidas y bienvenidos a Patronarte, mi canal de YouTube. Mi nombre es Mariluz y espero que vengáis con muchísimas ganas de crear y de disfrutar. Y hoy vamos a crear y disfrutar con este punto de crochet que se llama el punto panal calado o punto calado panal de crochet. Y es muy bonito, sencillo de hacer, está formado por la repetición de, creo que son 5 vueltas. Sí, 5 vueltas aunque son 5 vueltas, son tan sencillas que no vais a tener ningún problema. Además, como siempre, en la web os voy a dejar el patrón escrito y el patrón gráfico, ¿vale? Para que sea mucho más sencillo de poder seguir. Así que nos vamos a poner manos a la obra. Como sé que os gusta que os diga con qué lanas estoy trabajando, me pongo manos a la obra a ello. Este es un algodón 100% mercerizado de más o menos 2,5-3 milímetros de grosor. Lo voy a tejer con un 3,5. Aquí tenemos ahora una lana que es lana 100% con un pequeño porcentaje de una especie de hilitos plateados que ahora mismo no podréis apreciar, pero luego según vaya avanzando en el tejido podréis apreciar, con lo que tenemos algodón frente a lana 100%, casi, excepto ese pequeño porcentaje que os digo. Entonces nos ponemos manos a la obra a ver quién gana la carrera por qué lana queda mejor con este punto. Vamos allá. Lo primero, tenemos que montar un múltiplo de 5 más 1. Así que nos ponemos 1, 2, 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Y hemos dicho 5 más 1, con lo que 5 más 1. Ya tenemos nuestro múltiplo de 5 más 1. Primera vuelta. Lo que vamos a hacer es hacer una cadena más, que será un sustituto de un primer punto bajo. Y ahora, a partir de la tercera cadena del gancho, vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar al final de nuestro tejido. Bueno, ya tenemos la primera vuelta, vamos a por la segunda. En la segunda lo que vamos a hacer es una cadena, ¿vale? Que es sustituto de un primer punto bajo. Vamos a hacer en el siguiente punto otro punto bajo y ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos a saltar 1 y 2 puntos y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los siguientes 3 puntos, con lo que 1, 2 y 3. Volvemos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y de nuevo nos saltamos 2 y hacemos un punto bajo en cada una de las siguientes 3 puntos, de los siguientes 3 puntos, que voy a decir de las siguientes cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, como veis es muy sencillo, nos saltamos 2 y un punto bajo en cada uno de los siguientes 3 puntos, 2 y 3, 5 de nuevo, 2, 3, 4 y 5, y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada uno de, nos saltamos 2 y hacemos un punto bajo en cada uno de los 2 siguientes puntos, que son los 2 últimos. Uno hay, y aunque aquí parece que no hay otro punto, ya veis ahí tenemos el siguiente punto. Bueno, segunda vuelta terminada. Ya veis que es muy sencillo, que son 5 vueltas, pero son extremadamente sencillas. Muy fácil va a ser. Cadena, que simula un primer punto bajo. Ahora nos vamos a ir al centro de ese agujerito que nos ha formado esas 5 cadenas. Y ahí vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, ya veis que me meto en el medio. 2, 3, 4 y 5. Ahora, recordáis que aquí teníamos 3 puntos bajos, ¿no? Pues en el del medio, o sea que nos saltamos uno y nos vamos al siguiente, en el del medio hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a ir de nuevo a ese hueco de 5 cadenas y vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Nos saltamos uno y nos vamos al siguiente.
y ahí hacemos un punto bajo. Y vamos a seguir repitiendo esto hasta llegar al final de la vuelta. Aquí ahora nos iremos aquí al centro y continuaremos. Bueno, y ahora ya hemos hecho los 5 últimos puntos bajos dentro de nuestra cadena de 5 y en el último punto aquí vamos a hacer el último punto bajo. Bueno, vámonos a la cuarta vuelta, que realmente sería la última de la repetición, pero me gusta contar la siguiente, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque la siguiente es un poco diferente, aunque es igual que la primera, es un poco diferente en cuanto a de dónde sale, ¿vale? Entonces, por eso me gusta decir que son 5 vueltas de repetición, aunque en realidad son 4 realmente las que se repiten. Bueno, pues vamos con esa cuarta. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora nos vamos a venir aquí y en las 3 cadenas centrales de las 5 que hacíamos, con lo que nos saltamos uno y nos vamos a la siguiente, vamos a hacer en cada uno de esos 3 puntos un punto bajo, con lo que 1, 2 y 3. De nuevo 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos saltamos 1, 2 y 3, ¿vale? Y en el siguiente empezamos a hacer esos puntos bajos. 1, 2 y 3. Voy a repetirlo de nuevo porque eso puede haber quedado un poco confuso. Hacemos 2, 3, 4 y 5 cadenas y aquí, como veis, tenemos 1, 2 y 3 puntos. Nos quedan los centrales de los 5 que teníamos ahí en la cadenita, con lo que nos saltamos 1, 2, 3 y en el siguiente hacemos un punto bajo en cada uno de los 3 siguientes. De nuevo las 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5 y hacemos lo mismo, nos saltamos 3 y en los 3 siguientes 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, vamos a tomar hebra y vamos a hacer en el último punto un punto alto. ¿Vale? Así obtenemos más o menos lo mismo que hicimos con las 5 cadenas que hicimos al comienzo de la vuelta. A ver, que he introducido mal el gancho, que puede parecer una tontería, pero introducir bien el gancho en el último punto es la que hace que los bordes queden rectos, ¿vale? Si lo hacemos mal ahí, no tendremos bordes rectos. Bueno, y ya tenemos aquí la cuarta vuelta. Realmente, como os decía, aquí terminaría la repetición. Pero esta vuelta, aunque es igual que la primera, o sea, todo puntos bajos, hay que saber dónde coger esos puntos bajos. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Cadena, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es un punto bajo ahí en el primer huequito ese de 2 cadenas que tenemos ahí y otro punto bajo en ese mismo hueco. Ahora nos vamos a ir de los 3 puntitos que hicimos ahí juntos en la vuelta anterior, ahí vamos en el central, con lo que nos saltamos uno y en el siguiente vamos a hacer otro punto bajo. Ahora nos vamos a meter en el arco y vamos a hacer 5 puntos bajos en el arco. 2, 3, 4 y 5. De nuevo tenemos esos 3 puntos, nos saltamos uno en el central, hacemos ahí un punto bajo y ahora nos vamos a ir y hacer 5 dentro de esa cadena de 5. 2, 3, 4 y 5. No sé si oiréis unos golpecitos, es que a veces mi vecino pues hace obras y me pilla que yo no sé que va a ponerse y no voy a parar el vídeo ya. Así que espero que no se oiga mucho. Bueno, nos saltamos uno y en el siguiente de nuevo tenemos un punto bajo y de nuevo 5 en el siguiente hueco. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora de nuevo tenemos los 3, nos saltamos uno y en el del medio ahí hacemos de nuevo y ahora vamos a hacer como en la anterior. Recordáis que hacíamos en el hueco de 2 cadenetas 1 y 2 y también hacíamos 1 que era la cadeneta inicial, con lo que aquí al comienzo teníamos como 3 puntos bajos. Pues hacemos lo mismo. ¿Dónde lo hacemos? 1, 2 y 3 en la tercera cadena desde la base, ¿vale? Ahí vamos a hacer un punto bajo más. Y ahí tendríamos todas las repeticiones. Ahora volveríamos a empezar de nuevo con la segunda vuelta. ¿Cómo era la segunda vuelta?
hacemos una cadena, en el siguiente punto un punto bajo, haremos 5, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, y ahora si recordáis lo que hacíamos eran 3 puntos bajos, ¿vale? ¿Dónde los vamos a hacer esta vez? Pues vamos a hacer como hemos estado haciendo hasta ahora, nos saltamos 1, 2 y 3 y en el centro de esos 5 puntos bajos que teníamos hechos en el arco, ¿vale? Hacemos esos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y como veis esto es hacer la misma segunda vuelta, lo que pasa que la hacemos de una manera diferente porque partimos de diferentes puntos, 2, 3, 4 y 5, y aquí nos saltaríamos 1, 2 y 3 y ahí haríamos de nuevo los 3 puntos bajos. De nuevo 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y de nuevo aquí nos saltaríamos 3 y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. ¿Vale? De nuevo 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí al final, al igual que hemos hecho al principio, aquí nos vamos a saltar 1, 2 y 3 y nos vamos a ir y hacer un punto bajo en cada uno de los dos últimos puntos. 1 y aquí tenemos el último que lo he dejado muy apretado. ¿Por qué? Porque normalmente yo uso ganchos más grandes porque yo soy de apretar. Entonces, para este punto me gusta que quede apretadito, es un punto que me gusta que quede apretado. Y ahí tendríamos esa vuelta y ya seguiríamos repitiendo todas las vueltas igual a como hemos hecho en la repetición anterior. Ahora lo que haríamos sería repetir de nuevo la tercera vuelta. Después repetiríamos la cuarta y así volveríamos a empezar de nuevo con la primera y todo el tiempo lo mismo. Solo quería que vierais cómo se hacían esas vueltas partiendo de los diferentes puntos de los que partimos ahora. Bueno, espero que os haya gustado. Aquí os dejo esta muestrita. Estos puntos a mí en algodón me gustan especialmente. Fíjate que es un poco más torsionada esta lana, pero esta también está bastante torsionada, con lo que tampoco son tan diferentes. Pero al final la lana es como más pomposa, el algodón queda más fuerte y en este tipo de puntos quedan muy bien en lanas así un poquito fuertes. ¿Que queréis que quede un poquito menos, con más movimiento? Simplemente escoged un gancho un poquito más grande, ¿vale? Y lo tendréis con un poquito más de movimiento. Bueno, y espero que os haya gustado este bonito punto. En los aumentos y disminuciones en este punto, yo lo que suelo hacer es aprovechar, por ejemplo, igual en las cadenas y en lugar de hacer 5, hacer 6 y en esa zona de las cadenas acabar al final metiendo más puntos, ¿vale? Eso cuando tengo que hacer muchos puntos de aumento. Cuando tengo que hacer poquitos, pues aprovecho igual en las esquinas y pues hago un par de aumentos en las esquinas o añado un dibujo más en las esquinas. Como siempre os digo, dependiendo del proyecto que vayamos a hacer, haremos los aumentos y disminuciones de una manera muy diferente. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el punto, espero que os haya divertido la forma de hacer este punto. Como os he dicho antes, en la web, a la que os dejo abajo en la descripción un enlace, voy a poner el patrón por escrito y el patrón gráfico. Espero que me dé tiempo a poner el patrón gráfico para cuando publique, si no lo pondré un poquito más adelante, ¿vale? Esperemos que sí que me dé tiempo. Y debajo en la descripción os dejo también los enlaces a mis redes sociales, que sé que a muchas os está gustando mucho mi cuenta de Instagram, donde las fotos, no sé por qué, a pesar de que muchas veces son las mismas que aquí en YouTube, no sé por qué quedan mejor, se ven más bonitas. No tengo ni idea del por qué, pero así es. Y ya sin más, me voy a despedir, aunque antes os voy a pedir que por favor le deis a me gusta si os ha gustado el vídeo y si queréis que siga por aquí por YouTube, ¿vale? Se tiene muy en cuenta cuando le dais a me gusta y eso me ayuda, pues eso, a que YouTube siga confiando en mis vídeos y siga mostrando mis vídeos a personas que buscan contenido sobre tejido. Dadle mucho a me gusta para contrarrestar a las personas que le dan a no me gusta, ¿vale? Y ya sin más, deciros también que si os ha gustado mucho, además de darle a me gusta, os suscribáis, le deis a la campanita y a todas, así YouTube os mantendrá al día de todo lo que hacemos en el canal. Ya sabéis
que no solo hago puntos, que en los puntos suelo explicar este tema de los aumentos y disminuciones. A veces cuando hay tantas formas de hacerlos no explico exactamente cómo hacerlos. Otras veces cuando hay un par de formas de hacerlas que se pueden adaptar a cualquier tejido, explico directamente cómo hacerlas, haciéndolas yo misma. Bueno, pues eso, que hay muchas cosas, muchos trucos, uniones invisibles, formas de hacer las cosas de manera que queden más bonitos los tejidos o más perfeccionistas, más así, más perfectitos. Bueno, pues eso, que si os ha gustado, suscribiros, campanita y a todas. Y ya me voy a despedir, os dejo con unos vídeos muy interesantes por aquí y por aquí debajo os dejo también el enlace a la web y el enlace a que podéis suscribiros. Y ya sí que sí, nos vemos pronto, crea y disfruta.